Muy buenos días, Dios les bendiga, amada familia, vida nueva. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y una vez más estamos reunidos para compartirles la palabra de Dios, para lo cual quiero invitarle que disponga su corazón, disponga su vida. Si tiene algún problema, si tiene alguna situación, déjelo en las manos del Señor. Descansa en esta hora en su palabra, descansa en su presencia, deja que Dios se glorifique sobre tu vida. Si estás enfermo, la Biblia dice que por sus llagas hemos sido sanados. Y quiero invitarte a que dispongas tu corazón, dispón de este tiempo, no dejes que nada te distraiga, para que podamos hoy conectarnos con la palabra de Dios. Te invito a cerrar tus ojos y oremos. Padre Celestial, bendice tu palabra. Señor, bendice a cada persona, a cada familia que está aquí conectada en este día. Bendice sus vidas, fortaléceles y que hoy la palabra de Dios pueda fortalecerles en su vida espiritual y pueda capacitarles, Señor, para ser a la estatura de Cristo. Te damos gracias por este tiempo. Bendícenos con tu palabra, bendícenos con tu presencia y que podamos, Señor, poner en práctica lo que hoy vamos a hablar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mi hermano y mi hermana. Hace 8 días hablábamos acerca de los verdaderos discípulos, de los discípulos de Jesús. Y hoy quiero continuar este tema para compartirle, seguirle compartiendo acerca de los discípulos verdaderos, de un verdadero discípulo. Y para poder hablarle de un verdadero discípulo, quiero hablarle un poco antes acerca de los simpatizantes, ¿verdad? A Jesús le seguían dos tipos de personas, dos tipos de personajes le seguían al Señor Jesús. Una era sus discípulos y otra era los simpatizantes. La Biblia habla de las multitudes. Las multitudes les seguían, las cuales vemos que simple y sencillamente eran simpatizantes. En San Juan capítulo 6, versículo 60, dice la bendita palabra de Dios: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: ¿Dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es la vida, el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sí, amada familia, amados amigos y amigas, Jesús, el contexto de estos versículos que acabamos de leer es que Jesús da un sermón, Jesús da una predicación y donde Él habla que Él es el pan de vida y les dice que el maná que Moisés les dio no era el verdadero pan y esto les ofendió. Jesús les dice que si no comían el pan que era Él, el verdadero pan que Dios les daba era Jesucristo, y si no lo comían no tenían vida. Y entonces muchos de sus discípulos se molestaron. Este mensaje les molestó, como hoy en día mucha iglesia, mucho pueblo de Dios, mucha gente que sigue, que está en las iglesias, dentro de las iglesias, se ofenden por la palabra de Dios. Entonces, antes de continuar hablando de los verdaderos discípulos, quiero hablarle de este grupo que es muy extenso de simpatizantes. Como lo dice este versículo, ¿verdad? ¿Qué son los simpatizantes? Hablábamos
que un discípulo es un aprendiz, es un alumno, es alguien que se está matriculando como un erudito en la palabra de Dios. Los simpatizantes, o más bien las iglesias, están llenos de simpatizantes. Jesús en diversos versículos dice que las multitudes lo buscaban, las multitudes lo seguían. Y ahí vemos una característica de un simpatizante. Un simpatizante vuelve atrás. Los simpatizantes siguen a Jesús no por su mensaje, porque el mensaje de Jesús ofende. La palabra de Dios muchas veces nos ofende. Entonces hay gente que no sigue a Jesús por su mensaje, sino lo siguen por lo que les da, no porque lo amen, por conveniencia, por lo que Jesús nos da, por lo que Jesús les da. En el versículo 24 del capítulo 6 podemos leer lo que dice la Escritura. El 24 al 27 dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Por qué buscaba esta gente a Jesús? Las multitudes los seguían. Y Jesús se los dice: ustedes no me buscan por las señales, sino porque comieron, porque quieren una vez más que les dé de comer. Y eso es lo que caracteriza a un simpatizante, ¿verdad? Siguen a Jesús porque buscan sanidad física, siguen a Jesús porque buscan prosperidad económica. Y hay un ejemplo en la Biblia, allá en San Lucas. Quiero que vaya conmigo a San Lucas, capítulo 17, en el versículo 12 en adelante. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús se encuentra con 10 leprosos y le piden ser sanos, y Jesús les da una orden: vayan y muéstrense a la gente, en el templo. Pero vemos que solamente un leproso fue capaz de regresar a reconocer, a darle gloria, a darle honra. Y eso es una característica de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo adora a Dios. Dice que este hombre regresó y se postró por ver su milagro, y vino y se postró delante de Jesús y lo adoró. O sea que él tuvo una acción en donde se convirtió su vida a Jesucristo. Pero vemos que Jesús pregunta: ¿y qué no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? Podemos ver que los otros 9 simplemente vinieron por su milagro, ¿verdad? Hoy hay gente así que solo busca a Jesús por su milagro. La gente hoy en día solo está buscando lo que Dios le puede dar. Y bueno, pues los milagros podemos ver
que no garantizan la salvación de una persona. Estos leprosos no fueron salvos. Estos leprosos no alcanzaron su salvación, pero hubo uno que sí regresó, adoró y agradeció a Jesús por el milagro que había recibido, ¿verdad? Un simpatizante son personas que no permanecen dentro de su congregación, dentro del ministerio, son volubles, se guían por las circunstancias a su alrededor, ¿verdad? Los simpatizantes son personas que si algo no les gusta, se alejan de su iglesia, se alejan de sus hermanos. Son personas que si la alabanza no les gusta o la predicación, se alejan de la congregación, ¿verdad? Porque algo no les gustó. Son personas que no tienen convicciones. Allí en el versículo 60 y 61 dice que en Juan capítulo 6 dice que estos hombres, estos discípulos le decían a Jesús, dice, al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Algunos de sus discípulos no soportaron la palabra, y así son los simpatizantes. Los simpatizantes son personas que no les gusta la alabanza, que no les gusta la predicación. Pero yo quiero decirle algo, amigo y amiga, hermano y hermana que me está escuchando. La alabanza, el propósito que tiene no es que nos guste a nosotros. La alabanza es para el Señor, la alabanza es para Dios. A nosotros nos tiene que preocupar como ministros de alabanza, como ministros de la palabra. Nos tiene que preocupar que la alabanza sea para el Señor y sea agradable. A nosotros nos tiene que importar que la palabra de Dios que se da hable lo que Dios está hablando, aunque a la gente no le guste. No predicamos para que a la gente le guste la predicación. Predicamos para anunciar lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Y es evidente que a estos congregantes, a estas multitudes, a estos discípulos, a estos simpatizantes, no les agradó lo que Jesús había dicho. Por eso el verso 66 dice que a partir de ahí, como la predicación estuvo muy complicada, fue hiriente, lastimó los corazones, lastimaba las sensibilidades, entonces a partir de ahí muchos ya no les siguieron. El simpatizante, su énfasis está en las cosas pasajeras. En Juan 6:27 Jesús les tiene que decir a todas estas personas, les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Significa que todas esas personas eran simpatizantes porque ellos buscaban las cosas pasajeras. Y así hay mucho cristiano hoy en día que buscan el dinero, buscan una casa, buscan un auto, buscan comodidades, pero y no es que eso esté mal, mi hermano y mi hermana, no es que el cristiano no pueda buscar esas cosas, es que lo más importante, nuestro énfasis debe de estar en la salvación, en Jesucristo, en la obediencia, en la piedad. Se alejan. Los simpatizantes son personas que se alejan de Jesús, como lo dice el versículo 66, y dice, ¿verdad? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso es lo que hace un simpatizante. Un simpatizante no aguanta una crítica, no aguanta una exhortación, no aguanta pagar el precio, y si Jesús o si Dios no le concede lo que pide, se decepciona. Son influenciados por los falsos maestros. Son influenciados y crucifican al maestro al final. Y queremos leer lo que dice la palabra de Dios, Mateo 27, en el versículo 16
Dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, y reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó diciendo, no tengas nada que ver con ese hombre justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, que pues haré a Jesús, llamado el Cristo, y todos le dijeron, sea crucificado. Aquí vemos cómo las multitudes que comieron a los pies de Jesús, las multitudes que fueron sanados, las multitudes que vieron milagros, ahora estaban diciendo, crucifícale, porque eso es lo que hace un simpatizante. Al final no le importa la cruz, se olvida de la cruz de Cristo, se olvida de los sufrimientos de Jesús. No quiere ser partícipe de los sufrimientos de Jesús. Y podemos ver cómo los líderes del templo influenciaron a todas estas multitudes, porque siempre un simpatizante se dejará influenciar por los falsos maestros, por los falsos apóstoles, por los falsos profetas. Y por último podemos ver acerca de los simpatizantes, que un simpatizante siempre está pensando en las cosas pasajeras, en las cosas materiales. Y Jesús dice en Mateo 6:33, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que ustedes necesitan les serán añadidas. Esa es la diferencia de un simpatizante a un discípulo. Un verdadero discípulo, quiero compartirle, un verdadero discípulo está comprometido con Jesús. Un verdadero discípulo se compromete en todo con la obra de Dios, con su maestro. Un verdadero discípulo permanece fiel a Jesús, permanece fiel a sus convicciones, permanece fiel a donde Jesús lo ha plantado. Un verdadero discípulo aguanta las adversidades. Un verdadero discípulo permanece firme en la roca que es Jesucristo. Un verdadero discípulo vive por fe, siempre vive en fe. Un verdadero discípulo vive en la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un verdadero discípulo siempre se alimenta de la palabra de Dios. Un verdadero discípulo también conoce y sabe quién es su maestro. Mateo 16, versículo 13 al 16 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos a Jesús preguntándole a sus discípulos, preguntándoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos estaban confundidos. Algunos no tenían, la gente tenía confusión quién era, puesto que le dicen, bueno, pues es que algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros que Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y Jesús le hace una pregunta directa a ellos. Una pregunta personalizada. ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Y podemos ver a Pedro respondiendo, ¿verdad? Podemos ver, dice el 16, respondió Simón
Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque los verdaderos discípulos del Señor, los verdaderos discípulos de Jesús, conocen a Jesús y saben quién es Él. ¿Por qué? Porque a través de la palabra un verdadero discípulo vive comiendo la palabra de Dios, vive meditando, estudiando, analizando la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios puede conocer quién es Jesucristo, puede saber quién es Jesucristo. Los verdaderos discípulos conocen a su Maestro. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Si tú eres un verdadero discípulo, si tú eres un verdadero hombre o mujer de Dios, tú conoces quién es tu Maestro y le sigues de cerca y permaneces y no te irritas y no te desanimas y no te ofendes por la palabra de Dios, no te ofendes con tus hermanos. Esa es la diferencia, hermano y hermana, amigo y amiga, entre un simpatizante y un verdadero discípulo. Un simpatizante simplemente le gusta, tal vez va a la iglesia, se congrega porque alguien lo lleva, porque alguien lo invitó, porque es un ambiente bonito, porque siente bonito. Un verdadero discípulo, aún en las peores circunstancias, sigue de cerca a Jesús. Un verdadero discípulo no se acobarda. Dice dice Josué, capítulo 1, verso 9, le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Un verdadero discípulo de Jesús no echa atrás. En Hechos, capítulo 14, del 1 al 28, podemos encontrar muchas más características de un verdadero discípulo de Jesús. Pero antes, quiero llevarles a Marcos, capítulo 3, en el versículo 13 al 15. Marcos 3, del 13 al 15, y dice así la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Bonerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí nos habla acerca de los verdaderos discípulos que él llamó, él los escogió. Es otra característica que encontramos de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo, podemos ver que le sigue a Jesús y es escogido por Jesús. En este versículo podemos encontrar que dice: y estableció a 12, y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Mi hermano y mi hermana, amigo y amiga, si usted es un verdadero discípulo de Jesús, usted va a revelar estas características. Usted tendrá que revelar en su vida estas características que podemos ver en la palabra de Dios. Los verdaderos discípulos no siguen a Jesús
por lo que Él les da. Los verdaderos discípulos no están esperanzados a que Dios les dé. Un verdadero discípulo sigue a Jesús, le dé o no le dé, le sane o no le sane, porque la necesidad, hermano y hermana, la necesidad más importante que el ser humano tiene no es una carrera profesional. La necesidad más grande que un ser humano tiene no es sanidad física. La necesidad más grande que un ser humano tiene no son los milagros, no es prosperidad económica, no es éxito en la vida. La necesidad mayor que un ser humano tiene es la salvación. Los simpatizantes siempre le darán más énfasis a las cosas superficiales. Hoy el Evangelio de Cristo que podemos ver, la mayoría de lo que se predica tiene que ver con lo que Dios te puede dar y con lo que tú y yo podemos obtener de Dios. Pero ese no es el Evangelio puro. El Evangelio puro, hace 8 días hablábamos, dice Jesús: el que quiera venir en pos de mí necesita aprender a negarse a sí mismo, necesita renunciar a la comodidad, a sus bienes, necesita aprender a renunciar a sí mismo, a su ego. El verdadero discípulo de Jesús aprende a vivir y a padecer los padecimientos, los sufrimientos, la vergüenza que Jesús tuvo que llevar. Mi pregunta en esta mañana es: ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por lo que Él te ofrece? ¿Por lo que Él te ofreció? ¿Por qué lo sigues? ¿O por quién es Él? ¿Por qué lo adoramos? ¿Por qué le servimos? ¿Cómo lo haces? ¿Con qué actitud? Dios está viendo el interior de tu corazón. Su palabra dice que Él conoce los secretos del corazón. Él conoce tus intenciones, amigo y amiga. Él conoce tus intenciones y al final Él sabe si tú vas a permanecer firme o vas a apartarte de Él. Porque los simpatizantes eso es lo que hacen. Al final en Juan 6:66 vemos que la multitud, esa misma multitud que lo recibían en el burrito cuando entraba a Jerusalén y le decían: oh sana al que viene en el nombre del Señor, hacían estas salutaciones, estas bendiciones. Esa misma gente que lo vio montado en un burrito y con las palmas lo recibían como un rey, esas mismas multitudes eran quien lo estaban crucificando. Y así tú y yo, mi amado amigo y mi amada amiga, muchas veces crucificamos a Jesús, despreciamos a Jesús con nuestra manera de vivir. ¿Eres o no eres discípulo verdadero de Jesús? Jesús dijo, hablando de los líderes, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y verdaderamente un discípulo de Jesús, un verdadero discípulo de Jesús, se conoce por sus frutos. ¿De qué grupo eres tú, amigo y amiga? Tal vez estás ahí detrás viendo a través de esta transmisión. Estás escuchando porque Dios ha querido que así tú lo hagas hoy. Y estás detrás escuchando la palabra de Dios. ¿De qué grupo eres tú? ¿Eres simpatizante o eres un verdadero discípulo? Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta palabra, Señor. Tal vez no sea del gusto de muchos, pero es tu palabra, Señor. Ayúdanos a aplicarla en nuestra vida. Señor, que tu palabra dé el fruto que tiene que dar en la vida de cada familia y de cada persona que nos escucha.
Señor, queremos ser verdaderos discípulos, queremos seguirte. Señor, queremos llevar nuestra cruz como aprendíamos. Queremos, Señor, aprender a renunciar a nuestro egoísmo, a nuestro yo, Señor, y poder llevar la cruz de Cristo. Queremos, Señor, aprender a vivir sometidos a ti en obediencia. Queremos, Señor, tener la fe puesta en ti y ir detrás de tus pasos. Queremos aprender, Señor, a ser verdaderos discípulos. Te pido por cada persona que hoy ha escuchado esta palabra, que tú le bendigas y que tu palabra, Señor, rompa ese corazón duro, rompa ese corazón que se opone a tu palabra, ese corazón incrédulo que no te cree a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, amada familia, Iglesia Vida Nueva, Dios les bendiga, Dios bendiga sus hogares, Dios bendiga su economía, Dios lleve sanidad a cada hogar, a cada familia, y les invito para el próximo domingo a las 11 de la mañana que nos podamos conectar una vez más. Dios le bendiga, hasta el próximo domingo.